Bueno, arrancamos con la clase de hipoglucemia. Vamos a ver una breve introducción de lo que es la definición, la clínica que pueden manifestar dentro de quirófano como afuera, pero bueno, principalmente intraquirófano, el mecanismo, o sea, fisiopatológico, los diferentes factores de riesgos y el manejo perioperatorio de esto y una breve conclusión. Nada, buscando un poco de información de esto, encontré diferentes artículos que hablan de las complicaciones de la hipoglucemia y que había como una grande preocupación por lo que es la mortalidad, tanto a corto como a largo plazo relacionado con la hipoglucemia. Em, este estudio, el Night Sugar, fue uno que fue como medio en contra de lo que era un control más estrecho de la glicemia intraoperatorio, que hablaba de 80 a 120 y lo comparaba con el que es convencional, que no es tan intensivo, que dejaba tener glucemias hasta 180. Y se demostró que tienen mucha mortalidad los eventos de hipoglucemia, que se vieron mucho más altos en lo que es el tratamiento intensivo, de tratar de tener una TDA muy cercana, ¿no? Generalmente no le damos tanta bola a lo que es la hipoglucemia, eh, comparado con otras complicaciones como la que vimos antes de la cetoacidosis, pero cada vez hay más evidencia, como también en esta revisión, de que hay un aumento en la mortalidad. Y tener en cuenta que estos pacientes los vamos a tener, como vimos en la clase anterior, muchas veces en quirófano, muchas veces con un ayuno muy prolongado, mal manejado, que le pueden haber pasado bolos diferentes, y que el manejo debe ser como integral, tener en cuenta qué tipo de paciente tengo, las condiciones sociales que tiene, psicológicos, eh, y nada, tener en cuenta que hay un estudio grande de la Sociedad Escocesa que habla de lo que es una prevalencia de hipoglucemia del 7% en diabetes tipo 1 hasta 7,5 en diabetes tipo 2. Eh, y después otro que hicieron en Asia que hablan de casi una prevalencia del 40% en pacientes que reciben terapia con sulfonylurea. Ten en cuenta que nada, es un dato, pero tenerlo en cuenta que es algo que aumenta mucho la mortalidad y que no estamos tan al tanto porque a nivel del quirófano no tenemos la sintomatología tan florida como en un paciente despierto. Bueno, arrancar con lo que es la definición. La definición en sí es una glucemia menor de 70. Ahí como difieren ciertas asociaciones. La americana dice 70, la europea dice 60, pero la que me parece mejor es cualquier concentración de glucosa plasmática anormalmente baja que expone al sujeto a un posible daño. No es lo mismo una glucemia de 70 o 60 en un paciente que viene con buenos controles que un paciente que vive con 200, 300 y de repente baja a 80. Los síntomas y la repercusión hemodinámica y todas las complicaciones van a ver mucho más aumentados en una persona que vive con glucemias mucho más altas, ¿no? Eh, Nada, también tener en cuenta. Bueno, después, como dice ahí, que incluya compromiso marcado del paciente. Ahí le puse un cuadrito que después vamos a hablar de la respuesta del cuerpo a niveles bajos de glucemia. Pero nada, tenerla en cuenta que menor de 70 y se considera grave siempre que se encuentre por debajo de los 40 decilitros, ya que aproximadamente es con el nivel de conciencia, ¿no? Perdemos el nivel de conciencia a ese nivel. Eh, Bueno, un datito que me quedó de esto es que también no solo hay aumento de mortalidad, sino que hay un aumento en la estancia en el hospital de hasta 3 días más. Y nada, esto aumenta costos y nada. Hablar un poco de lo que es la clínica. La clínica, la famosa triada de Whipple, que es glucemia plasmáticas menores a 70, síntomas de hipoglucemia como pueden ser mareo, visión borrosa, dolor de cabeza, confusión, convulsiones, algo como taquicardia, palpitaciones, diaforesis y náuseas. Tener en cuenta que esto no lo vamos a ver tan en quirófano porque vamos a tener un paciente anestesiado de manera
con anestesia general bajo asistencia respiratoria mecánica o en una leve sedación que puede mascarar el estado mental alterado de la hipoglucemia. Nada, entonces no vamos a ver siempre esta triada de Whipple en quirófano. Ten en cuenta que a veces lo único que vamos a ver es como en la fotito de ahí, la diaforesis marcada. O también un retraso en el despertar, algo que no te cierre. Pero es de buena práctica, cualquier paciente que tiene un estado mental alterado o con mucha diaforesis, pedirle un hemoglucotest y si alterado, reconfirmarlo con glucemia venosa. Nada, acá un mecanismo, la fisiopatología, la hipoglucemia profunda puede causar daño cerebral en poco tiempo. La bibliografía hablaba mucho de que nos preocupamos mucho por la hiperglucemia, pero nos damos cuenta el daño real que puede producir la hipoglucemia. El hipocampo, la amígdala y la corteza cerebral frontal son muy vulnerables al control glucémico, por eso también te dan todas las alteraciones mentales. Y bueno, la aguda severa puede resultar en muerte neuronal y algunos déficits cognitivos. A nivel, viste, el cuadrito me gustó marcarlo que produce un descenso en la producción de insulina a partir de 83, cuando baja abajo de 70 miligramos por decilitro aumenta lo que es la epinefrina, entonces podemos ver capaz una leve taquicardia, no la vamos a ver tan en quirófano porque tenemos otros fármacos que disminuyen esta taquicardia, pero va a haber un aumento del glucagón, un aumento en lo que es el riesgo de tener, nada, un montón de patologías, pero bueno, acordarse que no lo vamos a ver tan marcado. Este otro cuadrito también me pareció interesante marcar a cómo afecta a los diferentes órganos del cuerpo. A nivel cardíaco vamos a ver un aumento en lo que es el consumo de oxígeno por la respuesta simpático-adrenal, que te puede llevar también a arritmias, ¿no? Tener en cuenta todos estos cambios solamente por una hipoglucemia que altera la secreción de epinefrina, entonces nada, tener en cuenta esto, que va a aumentar el gasto cardíaco, pero a expensas de riesgos de arritmia y nada, te puede dar una despegada también. Pero bueno, tener en cuenta que a nivel cerebro también actúa, aumenta la tasa de convulsiones, injuria cerebral, eh, disfunción cognitiva, aumenta también a nivel del ojo la hipoplía, aumenta la pérdida de visión y tener en cuenta otras cosas que también nos interesan, como enfermedades en la coagulación, eh, llevando a un trombofílico, ¿no? Difusión endotelial y un aumento en lo que es la inflamación. Eh, este paper me pareció interesante de la Sociedad de Diabetes en Estados Unidos, eh, que está bueno porque usaba varios países, no solo Estados Unidos, sino que usaba a Australia, Inglaterra, varios países con muchos pacientes y que mostraban esto, que la hipoglucemia puede aumentar la mortalidad hasta 6 veces, aumentar costos de atención médica y provocar pérdida de productividad. Y nada, bueno, como dije antes, pueden llevar a una estancia prolongada en el hospital en la terapia intensiva. Tener en cuenta diferentes factores de riesgo son un montón, pero nada, la bibliografía habla de que muchas veces los factores de riesgo no requieren intervenciones farmacológicas, sino que solamente una buena educación de lo que es la enfermería o del mismo paciente pueden llevar a una disminución en estos eventos tan adversos. Algo que me parece que vemos mucho en quirófano también son estos pacientes, nada, que es un caso reporte este, pero me parece interesante mencionarlo, porque son pacientes que caen a veces muy tarde, a las 3 de la mañana, después de haber consumido mucho alcohol, eh, y que pueden dar hipoglucemia por el mismo mecanismo que el alcohol, que disminuye lo que es la gluconeogénesis. Entonces tenemos solo 8 horas más o menos de reserva hepática de glucemia, y si aparte de esto tiene una intoxicación grave por alcohol, puede llevar a una hipoglucemia alterada. Este justo fue de una revista conocida que habla de ese caso. Nada, en un paciente que entró por un trauma facial a las 3 de la mañana
Y nada, no se levantaba, no se levantaba, y él me dice, bueno, le pedimos una glucemia. Y tenía 34 de glucemia y no se iba a levantar nada. Lo trataron con dextrosa, como vamos a ver ahora, y levantó. Pero bueno, tener en cuenta esto. Pacientes que tienen desnutrición, mucha gente de la calle que está intoxicada, qué sé yo, tenerlos en cuenta como factor de riesgo. No solo los diabéticos mal controlados o la polifarmacia o que tengan un manejo estricto de la hemoglobina de velocidad, sino en pacientes que caen con intoxicación alcohólica grave y que están bajo anestesia general, entonces, nada. Bueno, acá el manejo perioperatorio. Este cuadrito en Isora también me parece interesante mostrarlo porque habla, es como está bueno tenerlo ahí porque te habla de los factores de riesgo, los diagnósticos diferenciales que tenés, pero está bueno de lo que es el manejo y la prevención. El manejo, como dice ahí, tener en cuenta diaforesis, eh, monitorizar en esta paciente que tiene mucha diaforesis, la glucemia cada 30 a 60 minutos, confirmarlo con una glucemia venosa y tratarlos con, hay dos terapias, ¿viste? Generalmente en los pacientes ambulatorios que con glucagón ceden, ¿no? Como sería la hormona contrarreguladora, de aumentar los niveles de glucemia. Pero en quirófano lo que vamos a tener, siempre vamos a tener un acceso venoso y vamos a usar dextrosa. La idea generalmente se divide en dos, ¿no? En los pacientes que tienen menos de 70, pero no menos de 50, vamos a usar 15 gramos de glucosa. Que generalmente, ¿qué va a ser? Va a ser 150 mililitros al 10% o 300 al 5%. En los que son graves, que son menores de 40, vamos a utilizar 30 gramos de glucosa, que corresponden a 300 mililitros de dextrosa del 10% o 600 mililitros al 5%. O también pueden usar otras fórmulas tónicas que vienen del 25 o 50%. La bibliografía lo que menciona es que estos se tendrían que usar idealmente por vía central, porque son muy espesas y irritan mucho a los vasos pequeños. Em, Otro detalle que digo, que hay una página muy buena que habla de cómo corregirlo, es que generalmente estas soluciones son muy espesas y siempre tenemos que usar vías de gran calibre, no vamos a pasar por un 22 con una jeringa 10 porque se nos va a complicar bastante, y utilizar jeringas pequeñas. En vez de cargar la de 20 usar, si queremos mejorarlo en bolo, usar jeringas chinas que permitan aumentar la presión de inyección. Ten en cuenta controlar la leucemia cada 5 10 minutos hasta la resolución y repetir las dosis cada 30 minutos si no mejoraron. Eh, Nada, hablar un poco también de las conclusiones. No hay evidencia certera de todo esto, generalmente porque hay una gran variabilidad en lo que es la gravedad de la hipoglucemia, hay dificultades en lo que es el monitoreo preciso, hay intervalos de tiempo variables entre los monitores, entre los monitoreos, factores específicos de cada paciente. eh, y nada, esto hace que no, generalmente no haya protocolos institucionales y que el estado clínico sea variable del paciente. Entonces no podemos calcular exactamente la mortalidad ni relacionado con este evento, pero hay estudios que marcan que aumenta la mortalidad, como vieron antes. Y nada, tenemos que estar muy atentos a este cuadro por las complicaciones que puede traer y nada, es medir la glucemia, es un hemoglucotest y si no tenés hemoglucotest pedís una glucemia venosa. Y bueno, como para cerrar un poco de las conclusiones, tener en cuenta que el conocimiento profundo y conciencia de los factores de riesgo, como hablamos antes, pueden minimizar la frecuencia de lo que es la ocurrencia, tener en cuenta la educación de los pacientes, de enfermería, de cómo manejar estos casos, y tener en cuenta que la anestesia mascara toda la disfunción cognitiva, que es el marcador clínico más sensible. Entonces tendríamos que estar atentos y tener un umbral más bajo para medir los niveles de glucosa en sangre. Generalmente, principalmente en los pacientes en ayunas con antecedentes de consumo significativo de alcohol. Y bueno, como para tener
en cuenta lo del night sugar que les hablé antes, es tener el rango objetivo no tan estricto, que sea de 80 a 180, no medicarlos, o sea, con glucemias menores. Tener en cuenta lo que es la suspensión de los diferentes fármacos. eh, la metformina se tendría que suspender el día de la cirugía y los inhibidores, estos que les mencioné en el artículo antes, tendrían que suspenderse 3 a 4 días antes de la cirugía. Pero bueno, eso era más con relación con la cetoacidosis. Pero bueno, tendríamos que suspender cualquier agente oral para reducir la glucosa en sangre y tener en cuenta lo que es la insulina que usa basal, reducirla en un 20 a 25%. Y tener en cuenta monitorizar la glucosa en cirugías de 2 a 4 horas, que son pacientes que están en ayuno prolongado, a veces patológico. Y nada, ten en cuenta que podés evitarte una complicación grave con solo medir la glucemia. Y esto también me pareció interesante, cualquier tipo de alteración neurológica que puede tener una confusión, una convulsión, retraso en el despertar, eh, nunca olvidarse lo que es la glucemia, ¿no? Pues lo primero que tenemos que excluir. Ten en cuenta esto también del manejo cuidadoso después de tratar la hipoglucemia, porque muchos fármacos, sobredosis de insulina o sulfonilureas, duran más, tienen una vida media más larga que la glucosa que se administra al paciente. Entonces, nada. Y como dato, acuérdense que la causa suele ser un medicamento. Siempre buscar lo más frecuente y no el insulinoma. Y ahí estamos, la bibliografía. Mucho me lo pasó Gonza también. Y